Hace unos días, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentó una denuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política y hostigamiento. Según lo que señala el senador, esto se debe a, en primera instancia, haber encabezado una denuncia junto a otros legisladores del Frente Amplio que acusa y critica esta extensión de la concesión del puerto a la empresa Catón Nazi hasta el año 2081 y también por ser uno de los principales críticos de la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener esto? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El martes pasado, el senador Charles Carrera denunció al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política y hostigamiento. El legislador aseguró que desde hace un mes sufre una situación de persecución y hostigamiento y vinculó este hecho a su actividad parlamentaria como integrante de la oposición, en particular a la denuncia que presentó en la justicia con otros legisladores de la oposición por la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo que el gobierno otorgó a la empresa Catón Nazi hasta el año 2081. Esta es una de las denuncias de presuntos hechos de corrupción más escandalosas de este periodo de gobierno, dice Carrera en la carta. Por esta denuncia fueron citados en carácter de indagados Heber, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se otorgó la concesión, el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. El legislador señala que el hostigamiento y la persecución llegaron pocos días después de que varios jerarcas fueron citados a declarar por la denuncia del puerto y de que se anunciara la ampliación de denuncia ante la justicia. El otro hecho relevante que provocó el hostigamiento, según Carrera, es el seguimiento que el legislador hace desde el Parlamento a la actuación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en especial por el alza en el número de homicidios. También asegura que Heber impulsó un relato falso en su contra en relación a los hechos acontecidos en 2012, cuando él era director general de la Secretaría del Ministerio del Interior. Ese año, un joven que quedó parapléjico por una bala perdida que habría salido de la casa de un oficial de policía que celebraba su cumpleaños y luego de estar internado varios meses en el hospital de clínicas, pasó a atenderse en el hospital policial. Además, recibió de la cartera tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales. Por este tema, el Ministerio del Interior presentó en julio una denuncia penal en contra del senador por posible abuso de funciones cuando era el número 3 de esa cartera. Las autoridades, dice Carrera, en connivencia con algún medio de prensa favorable al gobierno, intentan instalar en la agenda pública un hecho ocurrido hace 10 años. Además, acusa a Heber de utilizar los servicios de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para investigarlo y hacer una persecución política. Bueno, de este tema estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Senador, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a ti, a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, para empezar, ¿por qué esta decisión de llevar esta denuncia, de denunciar al ministro Heber ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los organismos de las Américas que debe velar por el cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos. Yo fui violentado a mis fueros porque se hizo una pesquisa por orden del ministro. Fui denunciado ante el sistema penal, ante el sistema de justicia, por orden superior impartida por el señor ministro, como dice en el objeto de la denuncia. Y además, bueno, considero que fueron violentados mis derechos civiles y políticos. Entonces, por eso es que, así como ya me presenté ante la justicia, ante la fiscalía, nombré abogados, solicité pruebas, cumplí con ese hito en el derecho interno, bueno, voy a este ámbito, a este organismo internacional, que es muy utilizado por dirigentes de la oposición de otras latitudes, que es muy utilizado por activistas de derechos humanos y por personas que son perseguidas cuando hacen el tipo de denuncias en las cuales encabecé. Y lo que busco es eso, ¿no? Wilmar, la verdad que no me gusta para nada ser el primer dirigente opositor de Uruguay que desencadena este mecanismo, pero lo que te quiero decir a ti y a la audiencia es que lo hago como uno de los últimos recursos para denunciar lo que es un atropello a mis fueros, porque es la Dirección de Asuntos Internos, que es una unidad de inteligencia policial que depende directamente del ministro, que tiene un objeto exclusivo, cometidos exclusivos, que es controlar la integralidad de los policías, no podría haber realizado una investigación, una pesquisa sobre un dirigente opositor, un militante político, en este caso un senador de la República. Las vías tendrían que haber sido otras y nunca este camino que utilizó
el ministro del Interior. Recién mencionaba, ¿no?, el primer legislador de la oposición que va por este mecanismo, ¿Le costó tomar la decisión de presentar esta denuncia ante la Corte? Sí, lo reflexioné, consulté con juristas a nivel internacional, lo comuniqué a mi sector político, lo comuniqué al Frente Amplio, lo comuniqué a mis compañeros de bancada y recibí mucho respaldo. Y voy porque realmente, desgraciadamente en nuestro país hay una situación de degradación institucional y bueno, lo que uno tiene que usar son todas las vías jurídicas que estén a mi alcance. Y las vías jurídicas que están a mi alcance es presentarme ante la Fiscalía, como te dije que ya me presenté. Allí hay un procedimiento legal y constitucional establecido que me da garantías, porque hay algo que debemos confiar, es que el sistema de justicia uruguayo no es como en otras latitudes, aunque constantemente desde principales figuras del oficialismo estén constantemente criticando nuestro sistema de justicia. Nosotros del Frente Amplio, y yo en particular como hombre del derecho, lo defiendo y creo que están dadas todas las garantías para que me presente allí. Y bueno, y utilizo este mecanismo que es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene una gran importancia para nuestro país. Cuando salimos de la dictadura, el Pacto San José de Costa Rica fue promulgado y fue sancionado el 8 de marzo de 1985 a través de la ley 15.737. Fueron de las primeras leyes que votó el expresidente Sanguinetti, que fue la ley de amnistía a los presos políticos, y allí había un artículo, que es el artículo 15, que establece justamente eso, ratificar el Pacto San José de Costa Rica, que es una norma que es muy importante para nuestro país. Por eso te marco la fecha, Wilmar. Fueron de los primeros actos luego de la salida de la dictadura. El expresidente José Mujica criticó esta decisión de denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque él señala que los problemas internos los tienen que resolver los protagonistas y no recurrir a terceros. ¿Cómo toma esa crítica? Yo, en primer lugar, decirte que Pepe es uno de mis líderes políticos. Yo he tratado estos días de reflexionar y ponerme en el lugar de Pepe. Pepe es un expresidente que está preocupado por la grieta, por la división, por el discurso de odio que promueven otros, que no promovemos nosotros desde el Frente Amplio. Yo lo que digo es que hay que ponerse en el lugar de una persona, como en este caso, de un militante político como soy yo, que ha sido perseguido, hostigado a través de las diferentes herramientas que tiene a su disposición el ministro del Interior, a través de una campaña de difamación, de enchastre, de persecución, y yo lo que tengo que hacer es lo que hice, utilizar todas las vías a mi alcance. Respeto su opinión, pero no la comparto para nada. Y no hay forma el ministro del Interior desencadenó un mecanismo que no hay forma de dialogar. Si el ministro del Interior quisiera diálogo, él tendría que haberme convocado, porque si él no compartía definiciones políticas que se tomaron bajo la administración Bonomi en el año 2012, 2013, él lo que tendría que haber hecho es haber llamado, porque un ministro que piensa realmente en la institucionalidad convocaría a las anteriores autoridades a conversar. En este caso no, él toma un camino de dar orden a asuntos internos, que realice una pesquisa y luego le dio una orden a la directora del contencioso a que presentara una denuncia en mi contra. Entonces me parece que es imposible dialogar con esta persona. Pero también quiero destacar, Wilmar, que si estuviera Jorge Larrañaga, que fue el último ministro, el último blanco que tenía capacidad de diálogo con otros espacios políticos, todo esto no estaríamos en esta discusión y yo no estaría sometido a la persecución al escarnio público dirigida por Luis Alberto Heber. ¿Se resolvía de otra manera? ¿Con Jorge Larrañaga? Sí. Creo que Jorge Larrañaga me convocaría si estuviera Bonomi, nos convocaría y dialogaríamos de esta situación. Porque sobre esto lo que hay que discutir es que hace 10 años atrás, el comisario del pueblo, quien tendría que dar seguridad y tranquilidad a La Paloma, estaba en una fiesta con civiles, con policías en actividad y con policías retirados. Ahí está mencionando un episodio de hace 10 años, ¿no? 2012, cuando una persona termina recibiendo una bala a partir de una reunión del festejo de cumpleaños de un subcomisario que se da en Rocha, una bala perdida, termina esta joven en su momento de 26 años recibiendo esa bala. A partir de allí termina en el hospital de clínicas, internado. Luego el Ministerio del Interior le ofrece, ¿no?, determinados servicios,
ticket de alimentación, y esto es lo que ha generado también en las últimas horas polémica por parte también del gobierno y esta denuncia que mencionaba, ¿no? Sí, le ofrece no. El Ministerio del Interior resuelve asumir la responsabilidad. Asume la responsabilidad a partir porque de esto. Claro, porque hay un principio general de derecho que marca que el Estado es responsable por sus actos y por sus funcionarios. Y en este caso el comisario del pueblo, que tiene la obligación, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, de dar tranquilidad a ese pueblo, estaba realizando una acción totalmente ilegítima. Y esa acción ilegítima se traduce en este hecho fatal. Y lo que hace el Ministerio del Interior es reconocer en un lugar donde a nosotros ya nos preocupaba muchísimo Rocha, porque en el año 2010 tuvimos un hecho desgraciado que fue un incendio donde murieron 12 personas privadas de libertad, donde la comunidad de La Paloma estaba conmovida por esta situación, donde organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos solicitaron responsabilidad, es decir, que se investigara, que se actuara con responsabilidad y que se colaborara, donde el exdiputado José Carlos Cardoso solicitó también al ministro, como toda la comunidad solicitó, a que se colaborara con esta familia. Y fue eso lo que pasó en el ministerio. Concretamente, ¿cuál fue la ayuda del ministerio en este caso? Y la ayuda fue ayudar en la alimentación de la familia de estas personas, donde quedó todo documentado en el Ministerio del Interior. Por eso se puede decir que hay firmas, documentos, en los cuales se le dieron 240.000 pesos por año en tickets de alimentación. No existió ningún desvío de fondo. Esto existió una orden, esa orden iba a tesorería, en tesorería se apartaba los tickets, iba a la secretaría llamaba a la familia firmaba un remito. Está todo documentado, Wilmar, y te quiero decir, cuando me tocó ser director general del Ministerio, el patrimonio que se manejaba del Ministerio del Interior era en torno a unos 800 millones de dólares por año. Es decir, el patrimonio del presupuesto. ¿Sabes cuántos son 240.000 pesos en ese presupuesto? No lo sé explicar, pero para que la gente entienda, es 0,50000015. Y todo eso quedó documentado. Y por eso hoy pueden decir que hay firmas, que algunas son del exdirector Carrera y otras son de personas que dicen que están autorizadas por Carrera. Y el ingreso al hospital policial, en la propia denuncia que fue ordenada en mi contra, dice que esa persona ingresó al hospital policial por algo que se llamó autorización especial para usuarios, que fue otorgada por el director de la época. Lógicamente, con una definición que es asumir la responsabilidad, como en este caso fue lo que ocurrió. ¿Y casos como este hubo en esa administración o este es el único, es el caso excepcional? No, este es el caso excepcional. Pero también se trató de reparar la situación de la víctima. Porque hay que tener en cuenta, cuando uno es víctima de una situación de una ilicitud, como en este caso, uno tiene que ver que las víctimas muchas veces, es decir, hay que ver en qué condiciones están. Hay víctimas que necesitan apoyo. Hay otras víctimas que las condiciones de su familia, permiten atender este tipo de situaciones. Yo soy un hombre del interior y cuando uno viene del interior, que a mí me ha tocado tener familiares internados en Montevideo, es todo un problema para la familia, porque la atención médica de salud pública, en general, atiende la problemática del enfermo, pero no te atiende la problemática de los familiares que tienen que venir a cuidar. Entonces también hay que tener ese tipo de situaciones en cuenta. ¿Toda esta ayuda dice que está documentada? Está todo documentado y por eso es que pueden realizar este tipo de afirmaciones y presentar a la justicia. A mí lo que me preocupa es que en esa causa armada por orden del ministro Heber, lo que se tomaron fueron partes de relatos de una situación muy compleja que se vivió a lo largo de algunos años, donde existió responsabilidad de un funcionario del comisario del pueblo. Pero esa causa armada se tomaron partes de relatos de expedientes y lo que estamos pidiendo justamente ahora es tomar expedientes, la copia de los expedientes del que está en Rocha, de la acción del expediente penal que está abierto desde el año 2012 en Rocha, que recién hoy recibió una citación para ser testigo. A mí me cita como testigo, que le voy a contestar y en ese caso le voy a contestar por escrito. Hay un expediente que está en el expediente civil, que en primera instancia esta familia perdió el juicio, no entiendo cómo perdió, pero lo perdió. Creo que fue porque fueron contra los civiles, fueron contra los policías en actividad, contra los policías retirados, contra el Ministerio del Interior. Complejizó mucho la situación y el juez se le dificultó resolver. Eso está en el Tribunal de Apelaciones. Quiero que ese expediente vuelva, es decir, una copia de ese expediente vaya a la Fiscalía y otros expedientes de asuntos internos. Lo que queremos es juntar todo en Fiscalía y a partir de allí me voy a presentar con una declaración, haciendo todo el relato tal cual fue.
¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la familia y con la persona también, la víctima? No, con la víctima creo que solo una oportunidad por disposición del ministro me acerqué al hospital de clínicas a conocer la situación, en una o dos oportunidades, y la última vez que tuve contacto con la familia creo que fue la famosa grabación ilegal esta. Claro, porque hay un audio que circula, ¿no? Sí, Que sí. se dio a conocer. Esa grabación ilegal, que también te quiero decir, Wilmar, que esa grabación ilegal estaba en conocimiento del Ministerio del Interior desde el año 2016. En el expediente civil estaba allí. Yo no la conocía, pero estaba allí en el Ministerio del Interior. Y otro dato que te quiero dar, Wilmar, es que cuando el Departamento Contencioso contesta la demanda civil, hace todo un desarrollo en ese sentido, hay un capítulo que dice, en caso que el Ministerio sea condenado, lo que pide el Ministerio es que se le descuente lo que colaboró en alimentación y las prestaciones de salud que se le dieron en sanidad policial. Porque el contencioso del Ministerio del Interior dice, el Ministerio actuó por razones humanitarias y actuando de buena fe para atender la problemática de esta familia. Es decir, todo esto, si uno analiza, no es un hecho nuevo, sino que son hechos que ya estaban en conocimiento de la justicia civil desde el año 2016 y de la justicia penal también quizás desde antes. Yo el expediente penal en sí no lo conozco, espero que se adjunte a la denuncia que el ministro ordenó hacer en mi contra para conocerlo, pero te quiero dar ese dato, que todo esto ya estaba en conocimiento, pero además cuando se contesta la demanda final del 16, los abogados del contencioso, los mismos que hoy por orden del ministro me enunciaron, ya se tenían conocimiento de toda esta situación. La víctima está trabajando hoy en la Intendencia de Rocha por una iniciativa del intendente Alejo Pierres. Sí, el intendente del Partido Nacional, Alejo Pierres, por razones humanitarias, uno de los 3 contratos directos que dio, aparentemente fue una promesa campaña, según lo que vi en la prensa, lo contrató y a mí realmente me alegra que esta persona pueda tener trabajo y pueda seguir con su vida adelante. Hablaba de desviación de fondos. El senador Gandini acusa en este caso de que hay una desviación de fondos y maneja el rubro, por ejemplo, de canastas de fin de año. ¿Qué respuesta tiene ante esa acusación? En primer lugar, el senador Gandini es una persona que es especialista en injuriar a las personas. Yo lo que te digo es que no existió ningún desvío de fondos, sino que el rubro presupuestal de canastas de fin de año, que es para todos los funcionarios de la Administración Central, se cumplió. Luego quedaba un sobrante que quedaba en tesorería y por usos y costumbres de la tesorería se le daba diferentes finalidades. Te digo más, al momento que bajo de una reunión con el ministro y bajo al despacho, a la dirección general, alguien que no recuerdo del departamento contable o del Ministerio del Interior me dio esta solución como posibilidad, porque si no, no lo tendría. Pero también te quiero decir que la tesorería es llevada adelante por funcionarios públicos. En la tesorería se hacen controles, se hace una serie de controles, tiene una metodología de trabajo que se hacen los controles necesarios y nunca se marcó que el director general o que el director general por disposición del ministro estaba cumpliendo con una orden y nunca se dijo que se estaba haciendo algo ilegal. En las tesorerías se hacen controles y se analiza esa situación y nunca nadie señaló nada. Y esta es una situación totalmente pública, porque como te dije, Wilmar, se le daba una orden, esa orden iba a tesorería lo apartaba, después iba a secretaría, y por eso quedó todo documentado, que la finalidad que se le dio a eso fue justamente que esos recursos llegaran a esa familia en particular. Mencionaba recién en la introducción, ¿no? Estuviste al frente de la denuncia que realiza el Frente Amplio por la concesión, la extensión de la concesión de Catón Nazi hasta el 2081, y ha sido uno de los críticos más fuertes de la gestión del ministro Heber al frente del Ministerio del Interior. ¿Cuánto hay de eso en todo esto que estamos hablando y en estas denuncias que has recibido en el último tiempo? Yo creo que hay mucho. Es por mi trabajo parlamentario en general. Hace pocos meses salió un informe objetivo. Yo no trabajé para estar en ese informe. Un informe de la Facultad de Ciencias Sociales liderado por el politólogo Chaschetti, en el cual marca que soy el legislador más esforzado del Parlamento Nacional. Soy el que más pedidos de informes ha presentado, soy el que más proyectos, he tenido una participación muy activa y no he tenido ningún inconveniente hasta este momento, esta situación de los últimos 30 días. Soy el abogado de la bancada de senadores del Frente Amplio y he liderado algunos procesos. En el caso de Catón Nazi lideré la interpelación.
lideré la denuncia en conjunto con otros colegas y creo que sí, que eso parte de eso, que mucho de este ataque el ministro Heber viene por ahí, por la denuncia que toman a ti. También he realizado un control muy estricto, un seguimiento de la gestión. He denunciado que desde el 1 de julio del año pasado hay más, desgraciadamente en nuestra sociedad, hay más de un delito de homicidio. Hay un incremento de los homicidios reconocido por el propio ministro del Interior de cerca del 40%. He denunciado algo que me preocupa muchísimo en las estadísticas nacionales, que es el aumento de las muertes dudosas, que eso no aparece en las cifras oficiales. Wilmar, para que tengas una idea, en el primer semestre de este año, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de la Nación, las muertes dudosas son 93. En el primer semestre del último año de los gobiernos frente amplistas fueron 45. ¿Qué está pasando ahí? A mí me preocupa y he denunciado las diferencias entre las cifras de la Fiscalía y las cifras del Ministerio del Interior. En un país tan pequeño como el Uruguay, no puede ser que existan dudas o diferencias. En Brasil, que hay muchísimas policías federales y estaduales, en Argentina lo mismo, pueden haber diferencias. El año pasado el ministro del Interior denunció 300 homicidios. Si vamos a los datos de la Fiscalía, fueron 313. En este primer semestre, el Ministerio del Interior anunció 188 homicidios. Si vas a los datos de la Fiscalía, fueron 193. Entonces, digo, hay cosas que están pasando y a nosotros nos preocupa, porque somos un país pequeño y siempre existieron confianzas en las cifras. He controlado y lo voy a seguir denunciando, porque considero que esta denuncia tiene un objetivo en particular que han pasado en otros países de Latinoamérica, que es tratar de amedrentar y perseguir a quien cumple un rol de oposición que está cumpliendo el rol que marca la Constitución de la República. Hoy mi rol, como minoría en este sistema democrático, es controlar la gestión de gobierno, controlar el Poder Ejecutivo, a los diferentes ministerios y en particular en el caso del ministro del Interior, porque soy integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. Pero lo que se busca con esta denuncia, por eso te decía que en otras latitudes es muy común que se busca desprestigiar al denunciante y amedrentarlo. Y a mí no me van a amedrentar porque he tenido muchísimo respaldo, desde mi sector político, de mis compañeros, que me han dado muchísimo sostén, el Pacha, Alejandro Sánchez, que realmente le agradezco muchísimo, todos los compañeros, y en él menciono a todos los compañeros del Movimiento Participación Popular, del propio Pepe o la propia Lucía, de Yamandú, y después de otros compañeros del Frente Amplio, como Carolina Cose, Fernando Pereira, Mario Vergara, y un respaldo que ha sido una muralla de protección para mi familia y para mí, que ha sido el respaldo de todas las bases frente amplistas, de todos los sectores frente amplistas. Y realmente Wilmar no me va a dar la vida para agradecer esa muralla de protección que han sido de mi familia en primer lugar, de mis hijos chicos, de mi compañera y de mi persona en particular. Les seré eternamente agradecidos. Y por eso voy a seguir trabajando y cumpliendo con el rol que me dio la ciudadanía, que es ser contralor de este gobierno, y voy a seguir en la misma tesitura. Lógicamente, estoy enojado, Wilmar, porque si no te estaría mintiendo. Porque hay una causa armada en una Fiscalía de Delitos Económicos aquí en Montevideo, pero estoy con algo que me cuentan los viejos frente amplistas que el general Seregni les decía: serenidad en la ira. Estoy con mucha serenidad para enfrentar estas etapas y mucha tranquilidad, pero tengo bronca, sí, Wilmar, o si no te estaría mintiendo. ¿Considera que lo quieren intimidar? Considero que sí, que me quieren intimidar, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr, por eso estoy firme, estoy parado y sigo con mis tareas legislativas, con los trabajos, con los proyectos que tenía adelante. Y bueno, luego estas presentaciones, el hito de presentarme ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para mí fue muy importante. Ya tengo conexión con un grupo de juristas a nivel internacional y bueno, y estoy preparando la defensa ante la Fiscalía, que con mucha tranquilidad y con mucha calma voy a ir a presentar, bueno, las verdades y las decisiones que tomó un gobierno en forma totalmente legítima, que hace hace 10 años atrás. Mañana martes, a instancia, iniciativa del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, va a haber una reunión de líderes de distintos partidos políticos para hablar de determinados temas, pero entre otras cosas, dicho por Pereira, para bajar un poco el clima, ¿no? La crispación que hoy hay en el sistema político, con cruces, con acusaciones, algunas subidas de tono, para intentar mandar una señal.
En este tema que estamos hablando, ¿considera que se fue un poco de mambo la historia, que se cruzaron algunos límites, algunos códigos políticos en esta discusión? Yo creo que sí, que se cruzaron todos los códigos políticos. Yo justo el 24 de agosto, cuando dijeron hasta que me iban que iban contra mi patrimonio, y después, bueno, seguían escalando, creo que sí, que pasaron todos los códigos, porque esto es un boomerang. Cada gobierno es por 5 años. Es decir, creo que no se puede pasar el nivel de persecución, el ir a judicializar la política, presentar una denuncia, pero después no solamente eso, sino hacer toda una campaña de hostigamiento en el cual participan algunos senadores del Partido Nacional. Eso creo que es un límite que no se puede pasar. Yo creo que el Uruguay era una isla, pero lamentablemente cuando habla con juristas a nivel internacional, la metodología que se aplicó sobre Charles Carrera es la misma metodología que se aplica, desgraciadamente, lamentablemente, en otros países, que es de la persecución política, del hostigamiento, de desprestigiar al que denuncia, al que controla, de judicializar la política, de tratar de... quieren presentar una comisión investigadora a los efectos de, mientras tú tenés un tema judicializado, para presionar a la justicia y para tener el tema en agenda pública, bueno, tener una comisión investigadora. Algo que es totalmente violatorio de la separación de poderes. Nosotros tenemos 3 poderes, cada uno se encarga de una función en particular. Pero cuando hay un asunto que está judicializado, quien debe cumplir con la función es el sistema de justicia. Y el sistema político se tiene que enervar y permitir que el sistema de justicia cumpla con su función con tranquilidad, sin presionarlo. Entonces realmente, en este caso, realmente se pasaron todos los límites y como te dije en algún momento de la entrevista, no me gusta para nada ser el primer dirigente opositor del Uruguay que tiene que desencadenar un mecanismo de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando. En minutos ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. En los últimos días ha estado la polémica sobre los servicios de sanidad policial, ¿no? De quiénes pueden hacer uso, si son los efectivos policiales, si autoridades del Ministerio del Interior. En ese sentido se dio hace algunos días la renuncia de Luis Calabria, el número 3 del Ministerio del Interior. ¿Cómo vio esa situación y esa renuncia de Calabria? Creo que es una lástima. El sistema político pierde un director general que se podía dialogar, que era una persona del riñón de Jorge Larrañaga, y bueno, a mí la verdad me dio lástima en ese sentido. Digo, lo que pasa es que ellos crearon la tesis de que si una autoridad del Ministerio del Interior recibía prestaciones en sanidad policial, como que eso era ilegal, y era insostenible la situación. Me da mucha lástima porque creo que fue una gran pérdida. En el caso nuestro, el ministro del Interior había dispuesto, las autoridades del Ministerio del Interior siempre se atendieron en sanidad policial desde mucho antes de Eduardo Bonomi. Es decir, ha sido público hasta que el expresidente Luis Lacalle, el presidente Luis Alberto Lacalle padre, se atendió, se operó allí. Y bueno, digo, me parece que es algo que está bien. El ministro había dispuesto, en el caso nuestro, Eduardo Bonomi, que nos teníamos que atender, y él se atendía como una señal política hacia la tropa de que las prestaciones de salud eran de calidad, y tan es así que el exministro Eduardo Bonomi tuvo alguna intervención allí, cuando tuvo algún quebranto de salud, los periodistas hacían notas desde el hospital policial, hasta por cuestiones de seguridad. Yo creo que, bueno, a mí lo de Calabria me da mucha lástima, creo que se perdió un gran funcionario público, yo hace tiempo que no hablo con él, pero me da lástima que no esté Calabria. O sea, ¿le parece injusta la renuncia? Y yo creo que sí, pero bueno, lamentablemente, como se dio la situación, se ve que, bueno, cortaron por el lado más fino. Ahora, a partir de este caso, ¿es necesario que el sistema político discuta cuál debe ser el alcance, por ejemplo, de los servicios de sanidad policial? Se podría discutir, Wilmar. Yo creo que en sanidad policial, por algo te dije que hay un sistema, un formulario, cuando el director del hospital autoriza, por algo se llama eso autorización especial para usuarios, siempre se atendieron y hay un mecanismo, desde siempre, desde la fundación de sanidad policial. Eso no es algo que sea ilegal. Si hay necesidad de discutirlo, hay que discutirlo, y yo creo que lo que mejor debemos definir,
por ley es que las autoridades del Ministerio del Interior, en todo caso, bueno, si hay necesidad de discutir, que se disponga, que se atiendan allí. Como las autoridades del Ministerio de Defensa muchas veces se atendieron en sanidad militar. Si hay necesidad, no es que sanidad policial sea el Hospital Británico, que no lo conozco, o MP. Sanidad policial es un hospital público que en la época nuestra, no en el 2010 o el 2012, pero allá por el ex subsecretario Jorge Vázquez, se encargó de eso y bueno, se incorporó tecnología. Se vio que Sanidad Policial hiciera parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenía un excelente, yo hoy no sé cómo está, pero en aquel momento tenía un excelente CTI pediátrico, se había incorporado mucha tecnología allí. Y creo que eso es bueno, le hizo bien el sistema. Hoy, lamentablemente, por la otra vez que vi a la vicepresidenta del sindicato policial, veía que ella denunciaba que, bueno, que faltaba inversión en infraestructura y bueno, me da mucha lástima si está tan caído el servicio como vi en imágenes de un canal hace pocos días. Ya en el cierre, ¿cómo definiría la gestión del ministro Heber? Desastrosa, realmente desastrosa. Creo que tiene que reconocer que no tiene un plan de trabajo y me parece que tiene que reconocer que tiene que hacer otras políticas públicas. Las políticas públicas que está aplicando hoy nos están llevando al fracaso. Venimos de unos días, en estos primeros días del mes de septiembre, yo hoy lo manifesté a través de mi cuenta de Twitter, son por lo menos 14 muertes violentas, pero en el correo de esta tarde hay que sumar una muerte, un homicidio más, es decir, van 11 homicidios. Ayer una familia que concurría en la moto, que no sé a dónde iba, en una persecución policial termina falleciendo. Eso es un homicidio a título de dolo eventual. Luego un policía que lo fueron a robar, abatió a 2 delincuentes. Es decir, hay mucha violencia en nuestra sociedad y tiene que existir un cambio de las políticas públicas. Porque hoy los principales problemas de nuestra sociedad son el llenar la olla, tratar de llegar a fin de mes, los problemas económicos, la pérdida de salario y los problemas de seguridad están a primer nivel. ¿Y cómo definiría la gestión de seguridad de los 15 años del gobierno del Frente Amplio? Yo creo que nos faltaron cosas. Yo creo que la gran apuesta de la gestión del gobierno del Frente Amplio fue lo que fue la profesionalización de la policía, fue que tuvieran protocolos de trabajo claro, incorporar tecnología, incorporar equipamiento, y todo eso se incorporó, renovar, es decir, nuevas leyes, nuevos sistemas de rendición de cuentas. Hoy, lamentablemente, también tomamos conocimiento que el sindicato policial de Maldonado denuncia penalmente a las autoridades del Ministerio del Interior porque no se le ha renovado los chalecos. El chaleco es una herramienta de trabajo fundamental y de protección de los policías. No puede ser que no se haya invertido en los chalecos, que es la principal herramienta de protección. Nos hemos enterado que no tienen municiones, es decir, cuando un policía, luego que pasa por la formación, va a la calle, se le da una Glock, que es un arma especial, que es el arma de uso policial en Uruguay, de acuerdo a las definiciones de las políticas del Frente Amplio, pero cuando tiene que hacer la escuela de tiros en educación policial, tiene que hacer con un revólver 38 porque no hay municiones para la Glock. Esas son cosas que no pueden pasar. No pueden volver a pasar que vuelvan las comisiones de apoyo, que el policía tenga que estar pidiendo a privados para neumáticos, para arreglar los motores o para combustible. Todas esas son situaciones que las comisiones de apoyo les habíamos desterrado, porque nosotros queríamos un servicio policial que fuera con dignidad, que no tuviera que el policía estar pidiendo para poder realizar con esa función, que es una función muy importante del Estado de Derecho, que es proteger a todos los habitantes. Que eso es lo que mandata la ley 19.315, que es la ley orgánica policial que fue sancionada bajo los gobiernos del Frente Amplio. ¿Para qué está la policía? Para proteger a los habitantes. Y para eso necesita respaldo, necesita salario, necesita dignificación. Y con esta administración creo que no se le está dando dignificación. Senador Charles Carrera, le agradezco su tiempo y su visita aquí al lado de esta noche. Muchas gracias a ustedes. Saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Nosotros nos vamos, se viene la letra chica en minutos, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.